Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión, mis compañeras y yo les vamos a exponer sobre el intercambio de gases en primera parte entre el aire y la sangre. ¿Dónde ocurre? Esto ocurre en los alvéolos, los cuales tienen diferentes partes que iré mencionando de acuerdo al recorrido que realiza el oxígeno. En primera parte, el oxígeno pasa por la membrana basal elástica, el cual permite que el alvéolo se hinche o se contraiga de acuerdo a la inspiración o expiración que realicemos. Después el oxígeno pasará por el epitelio alveolar, el cual contiene neumocitos. El neumocito tipo 1, el cual está encargado del intercambio gaseoso en sí, y el neumocito tipo 2, que secreta una sustancia llamada surfactante pulmonar, el cual al entrar en contacto con el medio aquoso del alveolo, hará que la tensión superficial se regule y el oxígeno pueda pasar de manera rápida y fácil. Después el oxígeno pasará por el endotelio capilar para próximamente pasar por la membrana basal del vaso sanguíneo. El proceso en general se llama proceso de difusión, el cual consiste en que una sustancia va desde donde hay una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. En este caso vendría a ser el oxígeno y el dióxido de carbono, el cual se regulará y se igualará en el interior del alveolo. A continuación les paso con mi compañera Grecia. Muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca sobre todo ese proceso que hay, ¿no? El intercambio gaseoso entre el oxígeno y la sangre y cuál es la importancia que tiene al final. Muy bien, empezamos primero con el cuerpo humano. Nosotros, los seres humanos, inhalamos oxígeno. Este oxígeno va a entrar, ¿no? Por nuestros pulmones, nuestros bronquios, hasta llegar a la parte final de esa cadena respiratoria que vendría a ser el alveolo. El alvéolos son como pequeños sacos, ¿no? Son pequeños sacos y estos sacos tienen una membrana muy fina. Tener eso en cuenta. Ahora, cuando entra el oxígeno, todo el alvéolo se llena de O2. Hasta ahí tenemos un punto en primera parte. Luego nos pasamos a la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar bueno, va a salir sangre, va a entrar esa sangre con CO2, que podemos decir que esta sangre es considerada como mala debido a que tiene CO2. Y este CO2 es producto de desecho de las células, o sea, de como las células como los glóbulos rojos, específicamente hablando de la hemoglobina, porque la hemoglobina es la que transporta este CO2 en el glóbulo rojo. Entonces podemos decir de que la sangre es transporta este CO2 y luego va a entrar a la parte de los capilares. Los capilares, al igual que el alveolo, tienen una membrana muy delgada. Entonces, al momento de que la sangre choca con el capilar, la sangre va a liberar este CO2. Y debido a, como nos dijo nuestra compañera, por difusión, el CO2 ingresa al alveolo, ¿no? Que vendría a ser, entra, atraviesa la membrana, porque habíamos dicho que sus membranas son delgaditas, tanto del alveolo capilar, así que es muy fácil que el CO2 ingrese al alveolo. El CO2 ingresó al alveolo. ¿Qué pasó con este glóbulo rojo? Prácticamente se quedó, entre comillas, vacío. Entonces va a seguir avanzando en lo que luego levantar oxígeno. Pero ¿de dónde hubo este oxígeno? Desde un inicio, en el momento en que nosotros inhalamos. Inhalamos, nuestro alveolo se llenó de oxígeno y este oxígeno ingresa a nuestro glóbulo rojo y es ahí donde podemos decir que ya nuestra sangre se ha oxigenado. Esta sangre oxigenada va a salir por la vena pulmonar, va a salir por la vena pulmonar y va a llegar hasta el corazón. Y sacada del corazón ya esta sangre lo bombea a todo nuestro cuerpo. Y esa vendría a ser la importancia, todo este proceso de este intercambio de gases. Ahora les paso con mi compañera Jimena, que les hablará de otro intercambio. Bueno, continuando con la exposición, mi persona les hablará sobre el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. ¿Dónde ocurre este proceso? Este intercambio ocurre en los tejidos. Este intercambio ocurre en los tejidos, entre la sangre arterial y la célula. Dicha sangre está circulando por todo nuestro organismo, así como lo mencionó nuestra compañera Grecia, producto del bombeo de corazón. Ya. Al momento de realizar la respiración celular, eh,
nuestros tejidos consumen abundante oxígeno, dejando poco porcentaje o casi nada a las células. Es por eso que también se realiza el intercambio celular. Hablaré un poco sobre el proceso de la presencia del CO2 en los tejidos. Como primer paso tenemos al CO2 en el tejido. En el segundo paso, en esta etapa, el oxígeno, se va a realizar la separación del oxígeno. Se va a conseguir un porcentaje específico. En el tercer paso, va a haber una reacción entre las membranas de los tejidos y los capilares que transportan la sangre. Y por último, tenemos que es la liberación del CO2, el transporte del CO2 y para que se realice la expulsión de esta. Ahora le doy el pase a mi compañera Celeste, quien les explicará de manera más detallada este proceso. Buenos días. Antes de iniciar con el proceso, debo resaltar que la respiración tisular es la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. El proceso el cual se desarrollará es el siguiente, como lo podemos observar en el PPT y lo mencionó mi compañera Jimena. Como primer paso, tenemos que el tejido producirá dióxido de carbono, lo cual es producido por el cuerpo cuando ingerimos alimentos para la obtención de energía. Este dióxido de carbono se unirá con el agua H2O para poder expandirse fácilmente en el glóbulo rojo por medio de los capilares alveolares en forma de bicarbonato más un hidrógeno. Como segundo paso, al tener tanta cantidad de hidrógeno y la oximoglobina, hacemos una pausa para poder saber qué es la oximoglobina y entender más el proceso. Y la oximoglobina es el compuesto formado por la unión de hemoglobina con un oxígeno. Esta oximoglobina, que dentro del dióxido de carbono se separará al unirse con un dioxígeno y grandes cantidades de oxígeno, la mayoría de los casos, en el 97%, se ubicará en el tejido. Como tercer paso, de ese mismo modo, el oxígeno disuelto en el plasma con mayor presión se difundirá y también podrá pasar al tejido, formando de esa manera ácido carbónico. Finalmente, tras haberse culminado dicho proceso y la presencia de dióxido de carbono en los tejidos, este se unirá a la hemoglobina sin pasar por el proceso de la anhidrasa carbónica, la cual consiste en la creación de bicarbonato más un hidrógeno. De este modo, formará una carbaminohemoglobina, que son ciertos aminoácidos de hemoglobina que se han asociado al dióxido de carbono, transportando así el 23% de dióxido de carbono. Como ya se ha mencionado, el bicarbonato se produce en grandes cantidades gracias al dióxido de carbono que produce el tejido. El 70% de ellos saldrá al plasma. Después de dicho proceso, el intercambio de gases es transportado de nuevo hacia los pulmones. Esto sería todo por mi exposición de hoy. Muchas gracias por su atención.